Cuando hacemos un relato, tenemos que tener clara varias ideas. Primero, cómo comenzamos el relato, que es lo importante. ¿Habrá personajes? ¿Habrá uno o más personajes? Luego, cómo se produce el desarrollo, es decir, será en paralelo dos líneas de la historia que tendrán que confluir a un desarrollo determinado o simplemente es un personaje. Y después viene el clímax, el por qué, la importancia de ese relato. Y posteriormente, lo más complicado de pronto es cómo terminar el relato. Dejar la idea abierta, es decir, que el auditor se imagina el final sin darle un término o simplemente terminarlo, darle un final lógico o tal vez ilógico. Hay mucha literatura respecto al tema y eso es muy bonito poder reflexionarlo. Los cuentos, los relatos, las historias, muchas veces las consideramos como sinónimos, pero en la mayoría de las veces no es así. Un relato muchas veces se va dando en el momento en que nace la idea, a partir de haber leído una noticia, a partir de haber leído un texto filosófico o haber tenido alguna experiencia o simplemente haber pasado a alguna situación extraña y ahí nace el relato, que es lo importante. Hay muchos escritores que se basan en eso y de ahí vienen, por supuesto, las grandes creaciones. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, Lovecraft, que son dos referentes importantes en materia de cuentos y de relatos y parte de la literatura universal. Sir Arthur Conan Doyle también. Contemporáneos casi todos. No digamos que eran amigos ni conocidos, pero más o menos se ubican dentro de una misma época contemporánea en donde ya existe el telégrafo, existen eh, lo básico en el transporte, que es el tren, la locomotora, y más importante aún, los medios de comunicación básicos, en este caso, los periódicos. Y a partir de esos periódicos nacían historias. Arthur Conan Doyle tiene muchos ejemplos. ¿Para qué hablar de Lovecraft y de Edgar Allan Poe? Es cosa de buscar y leer sus biografías y ahí vais a entender eso. Pero lo importante es eso, cuando hacemos un relato tenemos que partir de una idea central, de un hecho que nos llamó la atención y lo relatamos tal cual fue, cual, tal cual como nos afectó. Y a partir de eso viene la creatividad, agregarle algo más o quitarle algo y darle un clímax. Y a partir de eso, una conclusión, un final. Y como les decía, final abierto para que quede la conclusión por el mismo auditor o darle tú una conclusión final, un término. Y eso es lo importante del relato. Alguien por ahí dice que no es fácil, pero es cosa de habituarse a hacerlo. Un consejo para quienes quieren seguir este ejemplo súper sencillo, súper práctico, y así se va mejorando la oratoria en cierto modo. Hay quienes hablan muy bien leyendo, pero cuando se les pregunta algo, titubean y no son capaces de decir sus ideas, pues estas no fluyen rápidamente, siempre han estado sujetas a un texto. Yo sugiero, si a ti te interesa y si ves estos relatos medios tontos, estúpidos, de pronto a lo mejor muy imaginativos, hace una prueba tú mismo, grábate, aprovechando todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, el celular. ¿Qué mejor manera de autoformarte en este, llamémosle oficio, o en este trabajo futuro? La tecnología está a nuestro favor. Comunícate, infórmate, proyecta tus ideas.
Yo he preferido leer, contar, en fin, temas que me gustan, son de mi interés. Es por eso que hago este pequeño video para que entiendan en cierto modo de que es una necesidad tal vez muy personal de comunicarme o de comunicar ideas a partir de un relato. Alguien por ahí me dijo, ¿podrías, por ejemplo, estar opinando respecto a la política contingente? Sí, es posible, pero también hay que tener cierta base informativa respecto a muchos temas y ahí caemos en el problema del partidismo y de cegarnos en cierto modo a reconocer errores propios tal vez del político o de la política preferente de uno. Es por eso que me mantengo un poco al margen, pero también todos tenemos una posición política, una posición ideológica que nos permite pensar, ir más allá y ver hasta dónde es bueno o no es bueno avanzar en esos términos. El relato, volviendo al tema central de esto, nos obliga a desarrollar una muy buena dicción. Por lo tanto, si tú quieres que los textos de tu relato salgan ahí abajo escritos, debes modular bien. Y esto se aprende con la práctica. Por eso este recurso es muy bueno. Eh, es importante la buena dicción. Y de esa manera vamos desarrollando, vamos construyendo también un idioma, un lenguaje neutro, en cierto modo, para que otras personas que no tienen nuestro idioma lo practiquen y podamos, en cierto modo, proyectar nuestro idioma más allá de lo que es nuestra cultura local. Es por eso que debemos afianzar nuestro lenguaje, nuestro idioma, y esta es una muy buena manera de hacerlo. Por lo tanto, si tú eres una persona joven, eres autodidacta, manejas información muy precisa, muy técnica respecto a algo, no sé, a videojuegos, a uso de herramientas o carpintería, cómo trabajar la soldadura, cómo cortar madera, cómo hacer muebles, cómo pintar, cómo hacer decoración, cómo hacer bricolage, hacer aros, pendientes, collares, si eres artesano, hazlo. Es una muy buena manera para promocionarte. Yo hago esto porque me interesa, me gusta y creo de que esta es una herramienta muy productiva para todos. Hay quienes ofrecen servicios educativos a través de este recurso. Hacen clases de matemática, de idiomas, de dibujo, de fotografía. En fin, yo de manera autodidacta me dedico al relato. Me gusta. Tengo muchas historias que contar todavía, especialmente de lo que es mi labor diaria. Pero esas las dejaré, las voy postergando porque todavía deben ser maduradas en el estricto rigor literario. Y es eso lo que tengo que hacer. Y después, a la par, estoy haciendo esto mismo, pero por escrito. Y la idea es que voy a hacer un compendio de todos estos relatos para que tú los puedas tener por escrito. La inteligencia artificial ayuda mucho. Es como que estás dictando y el sistema te va escribiendo todo. Es una muy buena idea. Por lo tanto, si te interesa, podrás adquirir estos escritos y tenerlos ahí en papel. Por lo tanto, cuando llegue el momento, espero de que tú los recepciones y mi idea, por supuesto, es venderlos. Si te interesa el tema, entonces, bueno, me apoyas con algunos billetitos, con algunas luquitas extras. Pronto lo estaré subiendo a este mismo sistema, a la red, para que sea descargado, obviamente, con la posibilidad de que tú también formes parte de mi remuneración, un aporte extra para todo este trabajo. Un abrazo fraternal para todas aquellas personas que me siguen a diario, tal vez no escuchan lo que yo digo, no escuchan el relato completo, pero a lo menos tienen la opción de hacer clic y verme en pantalla cómo presento la historia. Por lo tanto, un gran abrazo y estamos en contacto.
Hasta pronto. Y atención, también busquen su manera de expresarse. Atorados por hablar es una manera de vida y tenemos que cultivarla. Hasta pronto.